Bien, vamos a desarrollar en este tutorial el siguiente ejercicio. Dice una serie de datos que establece las puntuaciones de prueba del 1 al 10 y las ventas semanales en miles de dólares se muestra en la siguiente tabla. Entonces nos están dando eh, el número de vendedores, que son 5 vendedores. Nos están dando la puntuación de prueba que sacan esos vendedores, es mi variable X, y me están dando las ventas semanales en miles de dólares, que es mi variable Y. Nos piden que hallar el diagrama de puntos, el modelo de regresión lineal usando el método de la covarianza, hallar el coeficiente de Pearson e interpretarlo y hacer un pronóstico de ventas semanales de un vendedor que obtenga un puntaje de 6. Bien, entonces las fórmulas que nosotros vamos a usar para resolver, hallar nuestro modelo matemático por el método de la covarianza es esta, que me dice que Y' es igual a Y medios igual a la covarianza sobre la varianza en X al cuadrado que multiplica a X menos X medio. Para llegar a este modelo, que es el objetivo de nuestro ejercicio, nos toca comenzar en primera instancia hallar Y medios para poderlo reemplazar aquí y la X medio para reemplazarlo aquí. Esos promedios se hallan con esta formulita, que es la sumatoria de Y sobre N, y X medio es la sumatoria de X sobre N, donde N es el número total de datos que me dan. En este caso es 5. Una vez que obtenga esos promedios, los vamos a reemplazar aquí. Y necesitamos también hallar la varianza en X, S al cuadrado. Esa la vamos a hallar con esta fórmula. Sumatoria de X al cuadrado menos el número de datos multiplicado por X medio al cuadrado dividido sobre N. Si es la varianza en Y, la hallamos con esta fórmula, sumatoria de Y menos N, Y medios al cuadrado sobre N. Y con eso, digamos, con esa varianza en X al cuadrado la reemplazamos aquí. Ahora necesitamos hallar también la covarianza. Y la covarianza la hallamos con esta fórmula. Es la sumatoria de X menos X medio que multiplica a Y menos Y medio sobre el número total de datos. Y con ese valor, al reemplazarlo aquí, pues ya tenemos todo. Y lo único que haríamos es despejar Y', es decir, pasaríamos el Y medio a este lado de la ecuación y quedaría nuestra recta de regresión por el método de la covarianza. Para hallar el coeficiente de Pearson usamos esta fórmula, que es igual a la covarianza por la desviación estándar en X por, la covarianza dividido entre la desviación estándar en X multiplicado por la desviación estándar en Y. Esas desviaciones estándar las hallamos cuando hallemos las varianzas tanto en X como en Y. Simplemente le sacamos la raíz cuadrada a este valor y tenemos la desviación estándar en X y le sacamos la raíz cuadrada a este valor y tenemos la desviación estándar en Y. ¿Listo? Entonces, para lograr ese objetivo nosotros necesitamos completar la siguiente tabla. Vamos a mirar la tabla y luego vamos mirando dato por dato para ir haciendo los cálculos de todas estas fórmulas y poder obtener nuestra recta de regresión. Entonces, vamos a necesitar la X al cuadrado, la columna XY, la Y al cuadrado, la X menos X medio, la Y menos Y medios y la X menos X medio multiplicado por Y
menos y medios. Vamos a necesitar todas esas columnas y vamos a necesitar los totales. La fila de totales es la que nos va a servir para comenzar a hallar fórmula por fórmula. Entonces, vamos a primero a gestionar nuestra tabla y ya veremos cómo hacemos uso de las diferentes fórmulas. Entonces, aquí comenzamos con el igual y entonces me dice que es x al cuadrado, o sea, es x por x. X por x y le damos enter. Ya tenemos el primer valor. Hacemos lo mismo con cada una de las columnas siguientes. Entonces aquí es x por y. Entonces el valor de x lo multiplicamos por el valor de y. Enter. Y ya tenemos el valor para el primer vendedor de xy. Hacemos lo mismo con y al cuadrado, que es y por y. Damos enter. Vamos a sacar aquí nuestro valor de x menos x medio. Entonces fíjense que para hallar x menos x medio, lo primero que yo debo hallar es cuánto vale x medio. Lo mismo aquí, voy a necesitar y medios. Entonces, como necesitamos esos promedios, eso es lo que vamos a calcular enseguida. Lo que vamos a hacer entonces es calcular el total aquí, que va a ser igual. Y entonces aquí va a ser una sumatoria. Nos vamos para la función autosuma y le damos la sumatoria. Y ya tenemos la suma de la columna X. Simplemente ahora arrastramos esa fórmula para obtener la sumatoria de la columna Y. Ahora necesitamos los promedios de esas columnas. Entonces vamos a colocar aquí promedios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Pasaremos a hacer ese cálculo de ese promedio. Vamos a hacer el promedio de la X. Fíjense que aquí lo saco directamente si aplico la función de promedios. Y el promedio lo voy a tener desde mi vendedor A hasta el vendedor E. Doy enter y ya tengo el promedio en X. Arrastro hacia acá y obtengo el promedio en Y. Ahora fíjense entonces que ese promedio lo teníamos acá nosotros. Es decir, yo puedo haberlo calculado por este lado, ¿cierto? Haciendo igual a ¿qué? A 30, que es la sumatoria, 40, que es la sumatoria de Y. Esta es la sumatoria de Y. Entonces, si lo hago manual, pues simplemente lo que debo hacer es 40, que es la sumatoria de Y, lo divido entre el número total de datos, que son 5. Y obtengo 8, que lo obtuve a través de la función de Excel. Aquí lo obtuvimos directo con Excel y aquí lo hicimos usando la fórmula. Y hacemos lo mismo con la X medio. Entonces la X media pues va a ser igual a 30, ¿cierto? Puedo darle clic aquí, vea 30, y lo divido entre 5. Y ya obtengo mis promedios. Entonces ya, ahora sí puedo continuar con la tabla. Vamos a hacer entonces X, este valor X menos la X media. La X media entonces ya sabemos que es 6, pero fíjense que ese valor yo lo debo congelar porque siempre le voy a quitar a las X, siempre le voy a quitar 6. Entonces aquí aplicamos F4 para dejar congelada ese valor. Es decir, esto me asegura que siempre voy a estar restando
el 6. Y ya tengo ese primer valor. Hago lo mismo con la columna Y, ¿cierto? Con Y menos Y medios. Y entonces simplemente a cada valor de Y le voy a quitar el Y medios, que es este 8, y lo congelo. Y ya tengo esa parte. Ahora esta columna simplemente es la multiplicación de este valor por este valor. Entonces, por este otro valor. Y listo. Ya tengo para el vendedor A todas las columnas necesarias. Ahora simplemente, como ya las fórmulas están escritas, lo único que hago es sombrearlas y arrastrar para llenar toda la tabla. Y listo. Entonces, fíjense que aquí estoy obteniendo yo, voy a hacer es una sumatoria, ¿cierto? O sea, estoy sacando totales. Entonces vamos a colocar igual. Y como es una suma, quiero sumar esta columna, quiero sumar esta columna, quiero sumar esta columna y estas, todas. Aquí simplemente me pasé cuando arrastré, debía haber arrastrado hasta acá, pero no importa. Vamos a hacer las sumatorias aquí. Y ahora sí, le damos Enter. Y esta sí es la sumatoria de esa columna. Y ahora lo único que hago es arrastrar para obtener las sumatorias de toda la columna. Fíjense que siempre que ustedes hagan X menos X medio y Y menos Y medios, siempre la sumatoria le tiene que dar 0 aquí. Listo, entonces ya tenemos toda la tabla con toda la información necesaria. Ahora voy a proceder en otro video, a esto lo voy a llamar video número 1, y en el siguiente video vamos a responder todas las preguntas porque ya tenemos la fila de totales que me va a permitir alimentar todas las fórmulas para llegar a la ecuación de regresión. Entonces nos vemos en el siguiente video, en el video número 2. Hasta pronto.